Muy buenos días. Agradecemos de modo especial a la Sociedad Tomista por la invitación que me hace de participar en este congreso, de compartir mi Santo Tomás. Y deseo realmente que este congreso sea un encuentro con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en torno a Tomás de Aquino. Como la causa de todo es la palabra de Dios, comenzamos por ella. Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Tengan los pensamientos puestos en las cosas celestiales. Intervenciones divinas a partir de primeros principios. Respecto a lo que deseamos tratar de la doctrina de Santo Tomás, hay un presupuesto que debemos tener presente y es este. Dios realiza su obra de modo tal que ésta no llegará a su fin sino bajo el influjo de Dios mismo. Ello nos exige tomar el orden sobrenatural y el orden natural en su unidad, como lo está realmente de hecho. Hay aspectos de la doctrina de Santo Tomás que no se los ve, sino tomando ambos órdenes en hilo de continuidad. Bajo esta unidad se percibe que Dios interviene en su obra siempre y de muy diversos modos, pero hay intervenciones divinas que merecen ser destacadas, pues en razón de ellas aparecen ciertos principios en los que se sustenta su obra. La primera intervención divina obviamente es la creación de la nada, que podemos tener presente el primer versículo del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Tomás integra la noción de creación en el género de emanación. A partir de ella distingue la emanación de lo que surge algún ente particular de algún agente creado, como puede ser la generación de un viviente o la alteración de algo, lo que presupone siempre algo previo, y la emanación de todo el ente de la causa universal que es Dios. Esto último es crear de la nada. Aquí, a diferencia de un agente creado, no se presupone ente alguno a esta emanación, pues decir de la nada es lo mismo que decir no ente. Queda claro así que la creación es más perfecta y primordial que la generación y la alteración, porque tiene por término final la sustancia íntegra de la cosa, y el término de lo que se hace es simplemente el no ente. ¿Qué es lo que se crea? Dios crea sustancias espirituales compuestas de ser y esencia espiritual, inteligencias. Crea sustancias corpóreas que se componen de ser y esencia, y de una esencia constituida por dos principios, materia y forma, alma. Crea sustancias espirituales y corpóreas compuestas de ser y esencia o naturaleza compuesta a su vez de un principio material y de un principio formal espiritual, esto es subsistente, el hombre. Sobre esta base sobresale una particularísima sustancia componiendo con Dios mismo, Jesucristo hombre. ¿Quién crea? Al observar el comportamiento de las cosas, se echa de ver, dice Tomás, que los efectos más universales se reducen a las causas más universales y primordiales. Mas entre todos los efectos que un agente puede causar, el más universal es el ser, la existencia misma, lo que no puede ser efecto sino propio de la causa primera y más universal que es Dios. A su vez, ninguna criatura puede producir alguna cosa sin presuponer algo, lo cual no pertenece a la noción de creación propiamente entendida.
Luego, el producir algo, no en cuanto a esta o aquella cosa, sino en cuanto al ser total y absolutamente, a lo que pertenece el concepto de creación, es acto propio de Dios solo. Así, solo Dios es creador, y ello en tanto Dios y a su modo. El crear compete a Dios según su ser, que es su esencia, y siendo ésta común a las personas divinas, debemos decir que el crear no corresponde a alguna persona en particular, sino que es común a toda la Trinidad. Quien crea es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en tanto Dios. Ahora, como toda sustancia espiritual obra por su inteligencia y por su voluntad, también ello corresponde a la sustancia divina, pero a su modo. Para Santo Tomás, las personas divinas tienen la causalidad respecto a la creación de los seres según su respectiva procesión. Como un artista es causa de su obra por su inteligencia que la idea y por su voluntad que la lleva a cabo, así Dios es la causa de los seres por su inteligencia, que es el Verbo e Hijo, y por su voluntad, que es el amor, el Espíritu Santo. Según esto, las procesiones de las personas son las razones de la producción de las criaturas, en cuanto incluye los atributos esenciales que son la ciencia y la voluntad. La otra intervención especialísima, particularísima, novedosa, es la encarnación. Verdad es que todo lo creado recibe el ser y lo que es donado por Dios, y así cada cosa es un habens esse. Pero con la encarnación Dios hace aparecer un hombre uniéndolo al Hijo de Dios en unidad de persona, de modo tal que este hombre subsiste no con un subsistir propio, por un ser creado de la nada y por lo mismo finito, sino con el mismo subsistir divino, no habiendo en él más sujeto que esta persona divina, el Hijo, el Verbo. Se trata de un caso único y exclusivo, asombroso, una intervención particularísima de Dios de dimensiones insospechadas para la vida humana, incluso para todo lo creado. Nada igual ni semejante ocurrió antes ni ocurrirá después. Dios se hizo hombre en María Santísima. Se trata de un acontecimiento único y totalmente singular, dice la Iglesia. Y así tenemos en Jesucristo tres cosas: el Verbo, y en el hombre su alma y su cuerpo. ¿De qué tipo de unión se trata? La encarnación, dice Tomás, no se realiza por algún cambio en Dios, lo que sería imposible, pues la naturaleza divina es inmutable. Lo que sí ha ocurrido es que estando Dios unido a toda criatura por ser precisamente su creador, con la encarnación Dios se une de un modo nuevo a la criatura, o mejor, une así a una criatura humana de un modo nuevo. ¿Cuál es este modo? En todo ser que Dios crea comienza a existir lo que antes no existía. De modo semejante y muy convenientemente, no habiendo estado antes la criatura unida a Dios en persona, después le fue unida. Se trata de un comienzo proporcional a la creación del universo, esto es, como lo que no existía comenzó a existir, no habiendo criatura alguna unida a Dios en personas, con Jesucristo comenzó a estarlo. Caso único, particularísimo. ¿Cómo ocurre esto? Tomás nos lo explica afirmando que con la incorporación del hombre a uno de la Trinidad, el Verbo de Dios, ésta no experimentó adición de persona o subsistencia.
Y decir subsistencia es lo mismo que decir cosa subsistente. Por ello, el Verbo que procede de Dios Padre fue unido a la carne según la subsistencia, y ambas cosas son un solo Cristo. Así, un solo y mismo Cristo subsiste en dos naturalezas. Y aunque la naturaleza humana en Cristo sea una sustancia particular, ella concurre a la unión de cierto ser completo, todo Cristo, según que es Dios y hombre. Se trata pues de una composición que es según la subsistencia. Hay que subrayar subsistencia y ser. Doble naturaleza y un único subsistir divino engendrado. Se ve con ello que la naturaleza humana está unida al Hijo de Dios de modo personal, de modo tal que con la unión no le sobreviene a ésta un nuevo ser personal, sino solamente una nueva relación al ser personal preexistente. De modo tal que esta persona, el Verbo de Dios, subsiste no solo según la divina naturaleza, sino también según la humana. Y así, aquel ser eterno del Hijo de Dios, que es la naturaleza divina, se hace el ser del hombre, en cuanto la naturaleza humana es tomada por el Hijo de Dios en unidad de persona. La unidad está pues en la subsistencia y en el ser, ese divino. Un mismo subsistir, el divino. Un mismo ser, el divino. La distinción se realiza solo en las naturalezas, una divina y creada humana la otra. He aquí pues el núcleo de la encarnación. Una naturaleza humana hecha sustancia, un hombre sustancializado con el mismo y solo subsistir divino en la persona del Verbo. Sobre la intensidad de esta unión, San Agustín nos ha dejado una afirmación que hace pensar. Dice él, más está el hombre en el Hijo de Dios que el Hijo de Dios en el Padre. ¿Cómo entender esta afirmación? Nos afirma Tomás. Dentro de las unidades creadas, la unidad del ente, sustancia, accidente, materia, forma, naturaleza, supuesto, ser y esencia. Dentro de las unidades creadas, la encarnación del Hijo de Dios es la mayor. Solo la supera la unidad divina, que es increada. E incluso es mayor que ésta en cuanto a algo. Dios y hombre están bajo un mismo y único supuesto, el subsistir engendrado. La Eucaristía, otra intervención divina especialísima. Como prolongación de esta unión de Dios con lo creado, el Verbo hecho hombre, se deja ver otra intervención divina especialísima, la conversión de una sustancia en otra ya preexistente, transustanciación. Creación y encarnación están como al alcance de nuestros sentidos en la Eucaristía, presencia por antonomasia de Cristo en la historia, se puede tocar. Por esta intervención, en el lugar de las sustancias del pan y del vino, Dios hace que esté ahí la sustancia del cuerpo y la sangre del Hijo de Dios encarnado, quedando inalterados solamente los accidentes del pan y del vino. Como en una figura corpórea viva están las personas con las cuales convivimos, en la figura del pan y del vino están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente Cristo entero. Concilio de Trento.
Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fueran reales, hay muchas, pero sino por excelencia, porque es sustancial y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Observemos cómo los demás sacramentos son sustancias creadas pertenecientes a este mundo, agua, aceite, signos e instrumentos de la gracia, sustancias que no son Dios. En la Eucaristía, además de ser todo esto, aquí quien ahí está es la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, hombre y Dios, que por una intervención, además de estar en el cielo, está también en la tierra y entre nosotros. ¿Cómo ocurre esta intervención divina? Afirma Santo Tomás que en este sacramento está realmente el cuerpo de Cristo por conversión de la sustancia del pan en él. Y esto no ocurre como en las conversiones naturales, sino que es totalmente sobrenatural y realizada por Dios, por su poder. Ningún agente natural o creado tiene poder superior al cambiar una forma. Por eso, las conversiones que tienen lugar siguiendo el proceso de la naturaleza son formales. Pero la acción de Dios abarca todos los niveles del ente, por tanto, no solo puede producir conversiones formales, por las que las diversas formas se suceden en un mismo sujeto, sino que puede producir la conversión de todo el ente. Por lo que toda la sustancia de un ente puede convertirse en la sustancia de otro. Esto es lo que sucede por el poder divino en este sacramento, porque toda la sustancia del pan se convierte en toda la sustancia del cuerpo de Cristo y toda la sustancia del vino en toda la sustancia de la sangre de Cristo, por donde se ve que esta conversión no es formal, sino sustancial, y no está contenida entre las conversiones que siguen el curso de la naturaleza, por lo que puede decirse que su nombre propio es transustanciación. En la conversión formal o mutación es necesario que la forma esté en la materia o sujeto, pero no es esto lo que tiene lugar en la conversión de toda la sustancia, bajo la cual no hay ningún otro sujeto. No caben dudas, pues, que estamos ante otra intervención de Dios particularísima. Dios, además de hacer que haya seres como Él, comunicando algo de su perfección, creación, y de sustancializar una naturaleza humana con y por su propio subsistir, encarnación, también convierte una sustancia creada, que es un ser distinto de Dios, en otra criatura que está unida a Él mismo en unidad de persona, y ello sin que varíen los accidentes. Unos accidentes que no inhieren. Nos dice Santo Tomás que los accidentes de pan y vino, cuya permanencia después de la consagración atestiguan los sentidos, no tiene por sujeto la sustancia del pan y del vino, pues ya no permanecen, pero es obvio que tampoco tienen por sujeto la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, porque la sustancia del cuerpo humano no puede en modo alguno ser determinado por los accidentes de pan y vino. Ni tampoco es posible que el cuerpo de Cristo glorioso e impasible, como es su estado actual, sea alterado para recibir estos accidentes. Hay que concluir, pues, que los accidentes en este sacramento permanecen sin sujeto, lo cual puede realizarse por virtud divina, pues, como el efecto depende más de la causa primera que de la causa segunda, Dios, que es la causa primera de la sustancia y del accidente, puede por su virtud infinita conservar el ser del accidente cuando desaparece la sustancia,
que es la que le conservaba como causa propia. Observemos también aquí que en esto radica la infinita eficacia del sacramento. Nos dice Tomás, la acción de la forma accidental depende de la acción de la forma sustancial, como el ser del accidente depende del ser de la sustancia. Y así, como por virtud divina se le da a las especies sacramentales el que puedan existir sin la sustancia, así le es dado el que puedan obrar sin la forma sustancial, y ello por virtud de Dios, de quien depende como primer agente toda acción de la forma, ya sustancial, ya accidental. Aquí radica la infinita virtualidad de la Pascua de Cristo. Dios mismo que haciéndose hombre, padeciendo y muriendo y resucitando, nos devuelve en abundancia la vida perdida por el pecado. El cuerpo de Cristo resucitado contiene esta virtualidad que se prolonga y actualiza en cada celebración eucarística. Otra intervención divina es la resurrección de la carne. En un sentido amplio, resucitar es volver a la vida, lo que puede corresponder al espíritu o al cuerpo, y ello de modo imperfecto o perfecto. Que un cuerpo resucite de modo perfecto lo es el de Cristo, y por él todo lo demás. La resurrección en cuanto tal. Que el cuerpo de Cristo por la resurrección fue glorioso es una exigencia de su constitución personal. Y Tomás nos da razones, elegimos una. Dice, el alma de Cristo ya desde el principio de su concepción fue gloriosa por la fruición perfecta de la divinidad, pero por obra de la providencia divina no redundaba la gloria del alma en su cuerpo, a fin de que se cumpliese por su pasión el misterio de la redención. Pero una vez consumado el misterio de su pasión y muerte, su alma hizo que redundase inmediatamente su gloria sobre el cuerpo, que volvió a tomar en su resurrección, y así aquel cuerpo se hizo glorioso. La gloria de su cuerpo deriva pues de la gloria de su alma, gloria que tuvo ya inmediatamente concebido en el seno de su Madre Santísima. Según ello hay que decir que después de la resurrección de nuestro Señor, su cuerpo fue carne verdadera, pero carne espiritual. Causa de la resurrección. Debemos tener presente aquí el hecho de que por la muerte de Cristo no se separó la divinidad ni de su alma ni de su cuerpo, por lo que puede considerarse la muerte y la resurrección de Cristo de dos modos, en razón de su divinidad o en razón de su naturaleza humana creada. Según el poder de la divinidad al que el cuerpo y el alma estaban unidos, el cuerpo volvió a tomar el alma que había dejado, y ésta el cuerpo que había abandonado, y así Cristo resucitó por su propio poder. Pero si consideramos el cuerpo y el alma de Cristo según el poder de la naturaleza creada, en este caso no pudieron reunirse ambos, sino que fue preciso que Cristo fuese resucitado por Dios. La resurrección es obra de Dios y por ello Cristo resucitó por sí mismo, por el Padre y por el Espíritu Santo, esto es, por el poder de las tres personas divinas. Sin intervención divina no hay pues resurrección, ni imperfecta ni perfecta. Y esto tampoco puede ser por la sola humanidad de nuestro Señor. Respecto a la causa de nuestra resurrección, Tomás afirma, lo que es primero en todo género es causa de todo lo que viene después, y como lo primero en el género de la verdadera resurrección fue la de Cristo, la resurrección de Cristo es la causa de la nuestra. Y esto con razón,
pues el principio de la vivificación humana es el Verbo de Dios, y el orden natural de las cosas establecido por Dios exige que toda causa obre primero sobre lo que está más cercano y que por esto obre sobre lo que está más alejado. Así, la resurrección de Cristo es causa de la nuestra por el poder del Verbo que le está unido. Pero esto no es todo. La resurrección de Cristo obra en virtud de la divinidad, la cual se extiende no solo a la resurrección de los cuerpos, sino también a la resurrección, entre comillas, de las almas, porque depende de Dios que el alma viva por la gracia y el cuerpo por el alma. Y por esto la resurrección de Cristo tiene instrumentalmente la virtud efectiva, no solo con relación a la resurrección de los cuerpos, sino también respecto a la resurrección de las almas. Y también aquí la eficacia de la resurrección de Cristo llega a las almas por la virtud de la divinidad a la que se le une personalmente y es comunicada por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, la gracia. Según Santo Tomás, la gracia infundida por Dios hunde sus raíces en el misterio trinitario. Dice, como el Espíritu Santo de Dios es el término de las procesiones trinitarias, el amor personal, amor del Padre y del Hijo, esta persona comunica lo propio de su personalidad a las criaturas, esto es, la santidad última, que es obra de la gracia, principio sobrenatural, fuente de virtudes teologales, cuyo principio es la caridad. La gracia tiene como fuente, pues, el amor divino y más justamente el amor personal. Y como es propio del amor su orientación al bien, del amor de Dios a sus criaturas se deriva algún bien en ellas. Y según la diferencia de este bien se dejan ver dos clases de amor de Dios. Uno es el amor común, por el que ama a toda criatura. Dios ama a todas las criaturas que le ha dado la existencia y la naturaleza particular de cada uno. El otro es un amor especial por el que eleva a las criaturas sobre la condición de su naturaleza. Así ocurre con las criaturas espirituales a las que eleva a participar del bien divino. Y en este sentido decimos que ama absolutamente, pues en virtud de ese amor, Dios quiere para la criatura el bien eterno, que es Él mismo. Para que esto se realice, la criatura debe necesariamente ser ayudada por Dios, lo que da origen al orden de la gracia. Y así, decir que el hombre tiene la gracia de Dios significa cierta cosa sobrenatural en el hombre proveniente de Dios. Que la gracia sea algo sobrenatural claramente lo sugiere, por ejemplo, la idea de agua, fuente de agua viva. Pero ¿no podría Dios elevar simplemente a una potencia natural, a obrar más allá de sí? Afirma, así como las virtudes adquiridas perfeccionan al hombre para que camine conforme a la luz de la razón, de modo semejante las virtudes infusas lo perfeccionan para marchar cual conviene a la luz de la gracia. Y así la gracia, especie de cualidad, cierta habitud que se presupone a las virtudes infusas como principio y raíz de estas. Esa es la gracia. Y sigue afirmando, así como por la potencia intelectiva participa el hombre del divino conocimiento mediante la virtud de la fe, y por la potencia de la voluntad participa del amor divino mediante la virtud de la caridad, de igual manera, por la naturaleza del alma participa según cierta semejanza de la naturaleza divina, mediante cierta regeneración o segunda creación.
naturaleza, cierto luz, esplendor del alma misma. Sobre su causa, el argumento es simple. Ninguna cosa puede obrar más allá de su especie, pues es necesario que la causa sea mejor que el efecto. Mas el orden de la gracia excede a toda facultad natural creada, pues no es otra cosa que cierta participación de la naturaleza divina que excede a toda otra naturaleza, y por lo tanto es imposible que alguna criatura cause la gracia. Solo Dios es el que deifica, comunicando el consorcio de la naturaleza divina por alguna participación de semejanza. La gracia es causada por Dios de dos modos fundamentales. Uno es la gracia singular del alma de Cristo, que de algún modo es natural, dice San Agustín, en razón de la gracia de unión. De otro modo, la gracia de las demás personas creadas por participación de lo que es la gracia capital de Cristo. Y así, en tanto principio de ser resaltada la triple gracia de Cristo. La gracia de unión, un hombre unido al Hijo de Dios en persona. La gracia singular de Cristo, por el que su alma recibió la plenitud de toda gracia. Y la gracia capital, gracia que de Él deriva a las demás criaturas. Corolario. Ya se ve, según lo expuesto, que por el acto creador Dios hace aparecer otros seres de la nada, compuestos de ser y esencia. Por la encarnación Dios une a sí mismo en el Verbo a una criatura humana en unidad de persona, esto es Jesucristo. En él una naturaleza humana es una sustancia que subsiste no por un ser creado, sino por el mismo ser subsistente en tanto engendrado. Por el sacramento de la Eucaristía, Dios convierte la sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, conservando inalterados los accidentes. Por la resurrección, lo corporal es espiritualizado, en primer lugar con Jesucristo y por él todo lo demás. Por la gracia, lo espiritual queda divinizado, en razón de que Dios infunde en el espíritu creado cierta forma sobrenatural, participándole algo de sí. La última intervención divina al final de los tiempos presupone estos principios enunciados. Hablando, pues, de primeros principios, absolutamente no se ve en la doctrina de Santo Tomás más que una infinidad de esencias, naturalezas, que un acto de ser finito, esto es, limitado a ellas, convierte en sustancias, en existentes, en entes, y una naturaleza humana sustancializada por el mismo ser subsistente infinito en la persona del Verbo. No hay más que aves S con minúscula y aves S con mayúscula. La Eucaristía, la resurrección, la misma gracia se asientan de un modo u otro en estos principios. Todos los existentes creados se orientan pues a Cristo y por Cristo al Padre en el espíritu de amor. Se descubre a partir de lo expuesto la atención especialísima que hemos de prestarle históricamente a la aparición de Jesucristo. A Él se orienta todo lo creado. En Él ya tenemos todo y nada mejor hemos de esperar, nada mejor. El fin de la historia ya está como anticipado en Jesús, hombre Dios, y en su Madre Santísima. En honor al Sagrado Corazón de Jesús, leído en el día de la Asunción. Muchas gracias.